Seguimos con problemas de electromagnetismo del libro Savchenko. Vamos a ver ahora problemas de potencial eléctrico. A ver, la parte A nos dice que el potencial de una esfera metálica cargada es de 300 voltios. ¿Qué velocidad mínima debe poseer un electrón para escaparse de la superficie de la esfera a una distancia infinitamente larga? Bueno, lógicamente el electrón se ve atraído siempre por este potencial positivo y necesita una velocidad inicial de salida suficiente para escaparse, para no volver a caer sobre la esfera metálica cargada. El trabajo mecánico que hay que realizar básicamente va a ser el cambio de la energía potencial eléctrica, que es la carga por la diferencia de potencial, o la carga del electrón por la diferencia de potencial. Él va a pasar de el potencial de 300 voltios al infinito, donde el potencial se considera cero, así que el cambio del potencial es directamente este voltaje de 300 voltios. Y eso tiene que ser la energía cinética inicial, que es un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. De aquí se despeja B y ya nos da la velocidad inicial del electrón. Luego la parte B nos dice un protón que dista mucho de un conductor tenía una velocidad inicial de 10 a la 8 centímetros por segundo. El potencial del conductor es 10 CGS. Está en unidades CGS. La trayectoria del protón termina en la superficie del conductor. ¿Qué velocidad tenía el protón en las inmediaciones de la superficie del conductor? Nos dan la masa del protón en gramos y su carga en unidades CGS. Bueno, la velocidad la tenemos en centímetros por segundo o metros por segundo. La masa del protón en gramos, kilogramos, ¿no? Esta carga del electrón es 4,8 por 10 a la menos 10 unidades CGS o Statu Columbius. Y el voltaje en unidades CGS menos 10 sería menos 3000 voltios. A ver, el protón lógicamente, al ser positivo y viene desde el infinito, se ve atraído por este voltaje negativo. Así que su velocidad final debería ser mayor que la inicial. La energía mecánica final va a ser un medio de la masa por la masa del protón por su velocidad final al cuadrado, y eso tiene que ser la velocidad inicial, la energía cinética inicial más el trabajo realizado, que sería el cambio de la energía potencial eléctrica. De nuevo viene desde el infinito hasta un potencial B, así que el infinito se considera cero, el cambio de potencial es B directamente. Y de aquí despejamos la velocidad final. Ahí hay que tomar en cuenta que la carga del electrón es negativo, del protón, perdón. Es positivo, pero este voltaje es negativo. Así que esto va a dar positivo acá. Y fíjense que efectivamente la velocidad final es mayor que la que tenía en el infinito, que era 1 por 10 a la 6, y aquí pasa 1,25 por 10 a la 6. Se puede trabajar directamente en unidades CGS. Aquí ponemos la velocidad en centímetros por segundo. La carga del electrón en 4,8 por 10 a la menos 10 CGS. El voltaje menos 10 CGS y la masa en gramos. Y nos da el mismo resultado. Este otro problema nos dice que tenemos dos láminas, A y D, se ponen a tierra. Las rejillas B y C con respecto a tierra tienen los potenciales de 200 y 100. De la rejilla A sale un electrón sin velocidad inicial. ¿A qué velocidades pasará por las rejillas B y C? Al ser un electrón y esto estar en un potencial positivo, se debería acelerar, ¿no? Y ganar velocidad. La velocidad final, una vez que pasa por la rejilla B, la energía cinética es un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Y eso es a costa del trabajo eléctrico, el trabajo realizado que en contra de las fuerzas eléctricas, que en este caso es la carga, que es la carga del electrón por la diferencia de potencial. La diferencia de potencial pasa de 0 a 200, así que tiene que ser 200 acá. Y de aquí ya despejamos la velocidad cuando pasa por la rejilla B. Y por supuesto se acelera. Luego cuando pasa de B a C, hacemos lo mismo. La energía cinética en C tiene que ser la energía cinética inicial en B más el trabajo realizado.
Solo que en este caso el trabajo realizado es negativo porque el cambio de energía potencial eléctrica es negativo porque pasa de 200 voltios a 100. Así que no va negativo. De aquí despejamos la velocidad final en C y efectivamente nos da menor. El electrón se frena porque pasa de un potencial mayor a uno menor. En este tenemos una esfera metálica de radios 10 centímetros que tiene una carga Q. Se coloca dentro de una capa metálica esférica cuyo radio es 30 centímetros y grosor 10, es decir, que va entre 20 y 30, de manera tal que sus centros coinciden. La esfera posee una carga de 10 a la menos 5 coulombs. Esto no lo dice, pero el cascarón también posee una carga de 8 por 10 a la menos 5 coulombs. La carga estaría en el exterior del cascarón. Trace la gráfica de la dependencia entre la energía en voltios y la distancia hasta el centro de la esfera. Para estos problemas trabajamos siempre de la distancia mayor a la menor hasta el centro, ¿no? Es decir, partimos de R, una distancia R desde el centro, mayor de 30 centímetros, fuera del cascarón. ¿Cuál va a ser el potencial? Bueno, estas cargas Q 10 a la menos 5 y 8 por 10 a la menos 5, como están distribuidas uniformemente, se consideran como si estuvieran, por la simetría esférica, como si estuvieran en su centro, ¿no? Así que tanto la carga Q 10 a la menos 5 como esta carga 8 por 10 a la menos 5 estaría a una distancia R donde estamos midiendo el potencial. Por tanto, aquí la carga sería la carga total 10 a la menos 5 y 8 por 10 a la menos 5 entre 4π seno 0 la distancia radial. Aquí nos queda en función de R. Y ahora podemos evaluar en R igual a 30 porque lo vamos a necesitar. Nos da 2,7 por 10 a la 6 voltios. Luego nos vamos hacia adentro. Ahora R mayor que 20 pero menor que 30. Es decir, está en esta área. Hay que tomar en cuenta que dentro del cascarón, como esto es un conductor, el campo eléctrico es cero y el potencial por tanto es constante. Como habíamos calculado el potencial a 30, el potencial en 20 también va a ser igual a 2,7 por 10 a la 6 voltios. Bueno, esto sería para R mayor que 20, menor que 30, dentro del cascarón metálico, ¿no? Y luego entre 20 y 10, estamos aquí en el interior del cascarón o en el exterior de la esfera Q. ¿Cuál sería el potencial en cualquier punto por acá? De nuevo es la carga que él experimenta encerrada, que sería Q, como si estuviera en su centro, entre 4π en los 0 R. Estamos considerando punto en la distancia R más una constante. Q sería 10 a la menos 5. Nos queda aquí en función de R más una constante, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Para hallar la constante evaluamos en R igual a 20 centímetros acá, porque tenemos el potencial que tiene que ser 2,7 por 10 a la 6. Y de aquí podemos despejar K. Y por tanto nos da B de R en función de R y una constante. Hacemos lo mismo después entre 0 y 10 centímetros dentro de la esfera metálica. De nuevo el campo eléctrico es 0 porque es un conductor. El voltaje tiene que ser constante y tiene que ser igual entonces al voltaje en su superficie exterior en R igual a 10 centímetros. Bueno, el voltaje en R el potencial en R igual a 10 centímetros lo evaluamos sustituyendo R por 10 centímetros aquí. Y luego ese potencial se mantiene constante hasta el centro. Y luego lo graficamos, ¿no? Entre 0 y 10 centímetros es constante. Luego disminuye inversamente proporcional a R. Luego en el cascarón se mantiene otra vez constante y luego sigue disminuyendo cuando nos alejamos de la esfera. A ver, en este tenemos un
nos piden el potencial de la esfera interior de radio R minúscula es nulo, porque está puesta a tierra, ¿no? El potencial de la esfera exterior de radio 2R nos dicen que es igual a phi. Nos piden determinar las cargas de las esferas y tomando en cuenta que los centros de las esferas coinciden. A ver, esto está a tierra. Esta está un potencial phi, quiere decir que tiene phi positivo, tiene una carga Q mayúscula. Este tiene radio 2R, este tiene radio R. El potencial de esta esfera interior es 0. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aunque el potencial sea 0, su carga no tiene por qué ser 0, ¿no? Porque en este caso esta esfera está aislada. De hecho, para que el potencial de la esfera interior sea 0, cuando la distancia radial ρ es r, implica que debe anular el potencial de la esfera exterior producida por la esfera exterior a una distancia 2r que tenía un potencial de phi. Y eso obliga a que tiene que haber una carga sobre esta esfera interior. No tiene por qué ser 0. Por eso es que nos piden determinar la carga sobre las esferas Q minúscula y Q mayúscula. Bueno, partimos de nuevo en la distancia radial más alejada, un punto P fuera de las dos esferas. La carga que ve de nuevo va a ser la carga Q minúscula y la carga Q mayúscula. Por la simetría esférica se considera como si estuviera colocada en el centro. Entonces el potencial en un punto P fuera de las dos esferas va a ser la carga Q mayúscula más Q minúscula entre 4pi epsilon 0 ρ. De nuevo evaluamos en ρ igual a 2r porque sabemos que el potencial en ρ igual a 2r tiene que ser phi. Es decir, esto evaluamos ρ en 2r y lo igualamos a phi. Y de aquí ya podemos sacar directamente Q mayúscula más Q minúscula. Y nos queda en función de R minúscula y phi. Luego vamos hacia adentro, ρ mayor que R, pero menor que 2R, es decir, entre las dos esferas. De nuevo el potencial va a ser igual a la carga encerrada por la distancia ρ, en este caso que está dentro de esta esfera mayor, que la carga sería solamente Q. Por tanto nos queda Q entre 4pi epsilon 0 ρ más una constante. De nuevo, la constante la vamos a evaluar sabiendo que el potencial en ρ igual a 2r phi. Evaluamos aquí en ρ igual a 2r y podemos despejar K. Entonces despejamos K y la colocamos en la fórmula anterior. Luego sabemos que el potencial en ρ igual a r tiene que ser 0 porque estamos en la esfera interior que está puesta a tierra. Por tanto, el potencial en ρ igual a r tiene que ser 0. Cambiamos aquí ρ por r y esto tiene que ser igual a 0 y podemos despejar phi. Entonces nos da phi en función de la carga Q y el diámetro, el radio R minúscula. Y de aquí podemos despejar la carga. Esta sería la carga de la esfera interior. Fíjense que es negativa, tiene que ser negativa. Y es proporcional a R y a phi. No es 0. Y la razón por la que tiene que ser una carga negativa, y puede ser una carga negativa porque está conectada a tierra, es porque este potencial, que es positivo, para que en estos puntos sea 0, tiene que disminuir, y la única forma que disminuye es que aquí haya una carga negativa, ¿no? Y luego para la Q mayúscula partimos de 3 y despejamos Q mayúscula de aquí.
Una vez que tenemos Q minúscula y nos da que la carga tiene que ser positiva igual a 16 epsilon 0 R phi. A ver, este es parecido, solo que con tres esferas. Tenemos tres esferas concéntricas de radio R, 2R y 3R, que tienen las cargas siguientes, Q más 2Q menos 3Q, y nos piden determinar el potencial de cada esfera. Vamos a hacer lo mismo de antes, partimos de la distancia radial más grande, ρ mayor que 3R fuera de todas las esferas. ¿Cuál es la carga total que vemos en estos puntos? Es Q más 2Q menos 3Q igual a 0. Por tanto, el potencial en ρ, siempre que sea mayor que 3R, tiene que ser igual a 0. Igual se cumple para ρ igual a 3R. Luego el potencial para ρ mayor que 2R, pero menor que 3R, es decir, en esta zona. De nuevo, el potencial como función de ρ va a ser la carga que estamos viendo en este caso, que es Q más 2Q, 3Q. La distancia es ρ y le sumamos una constante. Y la constante la hallamos tomando en cuenta que sabemos el potencial a la distancia 3R. Es decir, el potencial en 3R sería esto sustituido ρ por 3R y debería ser 0. Y de aquí despejamos K. La sustituimos aquí. De nuevo, ahora evaluamos en ρ igual a 2R. Nos da este valor que tenemos acá. Y ahora vamos a evaluar ρ entre R y 2R, es decir, ahora en este espacio. De nuevo, la carga que ahora vemos es Q. Entonces tenemos el potencial como función de ρ, Q entre 4pi epsilon 0 ρ más una constante. Hacemos lo mismo que antes, evaluamos en 2R y sabemos que eso tiene que ser igual al resultado anterior. Y de aquí podemos despejar la constante. Esto se va con esto. Nos da la constante 0, es decir, el potencial tiene que ser simplemente este término, ¿no? Y ya podemos evaluar el potencial en R, en ρ igual a R, nos daría Q entre 4pi epsilon 0R, que era un resultado ya esperado. Porque justamente sobre esta esfera, la carga que estamos tomando en cuenta es solamente Q. Y la distancia al centro de toda esta carga siempre es R. A ver, aquí tenemos otro problema. En este caso nos dicen que tenemos una esfera metálica de radio R1 cargada hasta el potencial phi y está rodeada por una envoltura conductora concéntrica de radio R2, sería esta de aquí. ¿Cuál será el potencial de esta esfera interior de radio R1 si conectamos a tierra esta envoltura metálica exterior? Y luego nos piden y si unimos la esfera con la envoltura metálica mediante un conductor. Esta sería la segunda parte. A ver, lo primero que sabemos es que esta esfera tiene un potencial phi inicialmente, ¿no? Es decir, que el potencial de esta esfera, para que tenga un potencial phi, si tiene un radio R1, sabemos que el potencial es la carga Q1 de esta esfera sobre 4pi epsilon 0 R1. Y ya de aquí podemos despejar Q1, es decir, la carga de esta esfera interior. En este caso es 4pi epsilon 0 R1 por phi.
esa carga, como esta esfera está aislada de esta, porque esto está tierra, se debería conservar, ¿no? Luego la esfera R1 está rodeada por una envoltura metálica conectada a tierra, que podemos considerarla como potencial cero, ¿no? Es decir, el potencial en R2 es cero. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, serían las cargas, en este caso sería Q1 y Q2. Q2 sería la carga sobre esta esfera y Q1 sobre esta. Y esto entre 4 pi epsilon 0 la distancia R2. Fíjense que en este caso, si esto tiene que ser 0, implica que Q2 tiene que ser menos Q1. Y lo cual era esperado, porque si esto tiene una carga Q1 y esto está a tierra, y esto es una esfera conductora, va a inducir una carga negativa, es decir, se enviarán electrones de tierra sobre esta esfera, y como esta esfera envuelve completamente esta carga Q1, debería ser de la misma magnitud, pero de signo contrario. Q2 igual a menos Q1. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos piden calcular otra vez este potencial de esta esfera de radio R1. Ya no puede ser phi. Inicialmente era phi. Bueno, de hecho, esto inicialmente era phi. Aquí, esto está el potencial phi. Pero aquí ya debe estar a un potencial distinto. ¿Y por qué? Porque aquí es cuando está aislada, pero una vez que está envuelta por esta esfera conductora Tierra, aquí va a haber una carga negativa y esa carga negativa debe bajar el potencial de esta esfera interior. Es decir, el nuevo potencial en R1 que calculemos debe ser menor que phi. Y lo vamos a calcular como hicimos antes. Partimos de una distancia radial, en este caso vamos a partir entre R2 y R1, mayor que R1 y menor que R2 en esta zona, ¿no? ¿Cuál es el potencial en esa zona? Bueno, la carga que estamos viendo, Q1, entre 4 pi epsilon 0 ρ más una constante K. De nuevo evaluamos en R2 y sabemos que en R2 tiene que ser 0, porque la esfera en R2 está a tierra. De aquí podemos despejar la constante K y la sustituimos en la ecuación anterior. Pero esa ecuación es válida tanto en R2 como en R1. Entonces vamos y evaluamos en R1. Rho lo evaluamos en R1. Y sustituimos Q1, que ya lo calculamos inicialmente, porque Q1 se mantiene, porque esta esfera está aislada. Y sustituimos acá. Y entonces nos da el voltaje, el nuevo voltaje en R1 proporcional a phi. Y fíjense que es menor que phi porque en este caso R2 es mayor que R1. Y este término entonces va restado. Efectivamente es menor. ¿Qué nos dice la segunda parte? Nos dice ahora que en vez de poner esta esfera a tierra, la conectemos la esfera interior con la esfera exterior. Si hacemos eso, la carga que inicialmente estaba aquí se va a redistribuir sobre la esfera exterior. Así que vamos a tener cargas distintas, Q3, Q4. Por conservación de la carga, esta Q3 más Q4 tiene que ser la carga original que había aquí, que era Q1. Y como esto está al mismo potencial, porque está conectado a través de un conductor eléctrico acá, ahora el potencial en R2 debe ser el potencial en R1. Y el potencial en R2 sabemos que va a ser la carga ok, el potencial en R2 va a ser la carga que vemos aquí encerrada, que en este caso sería Q3 más Q4, es decir, Q1, entre 4 pi epsilon 0 la distancia R2.
Luego de 1, sustituimos Q1 y obtenemos el nuevo voltaje en R1, porque el voltaje en R1 va a ser igual al voltaje en R2. De nuevo nos queda proporcional a phi y menor que phi, porque R2 es mayor que R1. Básicamente lo que estamos viendo aquí es el efecto del apantallamiento, es decir, esta carga, esta esfera inicialmente con una carga y un potencial, cómo se ve afectada si la apantallamos de distintas formas, ¿no? En la primera la conectamos en tierra y en la segunda unimos los dos. Unimos la pantalla con la esfera cargada. La parte B nos dice cómo cambiará el potencial de la esfera en el problema anterior, el apartado anterior A, si la rodeamos con una capa metálica que posee ahora el radio interior R2 y el exterior R3. Bueno, ahora la pantalla es simplemente un cascarón esférico de radio R2 y R3, es decir, con un grosor R3 menos R2, aislada, no está conectada a tierra, y cómo se ve afectado el potencial de la esfera interior. Bueno, hacemos lo mismo que antes, calculamos el potencial en R3, viendo la carga que está encerrada a esa distancia, que sería Q1 menos Q1. Aquí está, una vez que colocamos este cascarón aislado, esta carga positiva Q1 va a inducir una carga negativa Q1 sobre toda la cara interior del cascarón. Y tiene que ser de igual magnitud Q1 porque toda esta carga Q1 está encerrada por el cascarón, por la cara interior del cascarón. Como la esfera es neutra, entonces va a aparecer una carga positiva Q1 en la parte exterior del cascarón, en la cara exterior del cascarón. Entonces, el potencial justamente en R3, tenemos que ver las cargas encerradas, tanto la inicial como las inducidas, ¿no? Es decir, Q1 menos Q1 más Q1. Y nos queda Q1. Ya nos queda Q1 entre 4π y 0,0 R3. Ahora este cascarón es conductor, así que el potencial en R3 tiene que ser el mismo potencial en R2. El campo eléctrico en el conductor es 0. Así que el potencial en R2 sigue siendo esto. Luego vamos a evaluar el potencial entre R2 y R3 en esta zona que no hay conductor. Y hacemos lo mismo que hemos hecho hasta ahora. La carga que ahora vemos acá encerrada va a ser Q1. Es decir, Q1 entre 4π epsilon 0 ρ más una constante. De nuevo, para hallar la constante, tomamos en cuenta que conocemos el voltaje, el potencial en R2. Sustituimos ρ por R2 y eso tiene que ser igual a esto. Y de aquí despejamos K. Y sustituimos en la ecuación anterior. Hacemos lo mismo para R1. Ahora el potencial en R1, simplemente sustituimos R1 acá en ρ y nos da este valor que tenemos acá. Sustituimos Q1 por el valor inicial porque la carga se conserva y obtenemos el voltaje o el potencial en R1. De nuevo es proporcional a phi y fíjense que va a depender de los radios R2 y R3. El potencial de nuevo es menor que phi. Y nos pedían era el cambio, cómo cambia el potencial de la esfera R1 desde el valor inicial, que estaba un potencial phi. Bueno, simplemente es el nuevo potencial menos el valor inicial que era phi. Y fíjense que nos queda en función proporcional a phi y proporcional a R2 menos R3. Y tomando en cuenta que R3 es mayor que R2, esto es negativo, así que el cambio de potencial es negativo, es decir, disminuye. Pues tenemos un efecto de apantallamiento. Y lo interesante es que es proporcional tanto R2 a la diferencia, es decir, que si estas son iguales ya no hay apantallamiento y el potencial se mantiene.
Bueno, lo dejamos hasta aquí.